Seguimos conversando con Rubén Blades y estábamos hablando de la crisis del PRD. Hay quienes argumentan que se debe a que se ha alejado de sus principios torrijistas. Usted ha hablado de que el partido perdió su profesionalización. Sí. Le quería preguntar, hablando de torrijismo, ¿cómo se define usted ideológicamente el día de hoy? Bueno, yo soy de izquierda, toda la vida he sido de izquierda. Es decir, ¿y por qué soy de izquierda? Porque la izquierda es la que consiguió las vacaciones, la izquierda es la que consiguió el salario mínimo, la izquierda es la que se preocupa por los intereses del pueblo, en una forma consistente. Hay izquierdas charlatanas, hay izquierdas extremistas, hay izquierdas estúpidas, brutas. Pero yo digo, yo siempre, Jesús para mí representó también ese ideario, o sea, una izquierda social, una izquierda de pueblo, no izquierda esta stalinista o etcétera. El problema pero hay una cosa que quería decir yo sobre el PRD, mira, ¿cómo es otra contradicción? El PRD clientelista, un partido clientelista, y sin embargo yo me pregunto, ¿cómo es posible que más de 490,000 personas, miembros del PRD, se quedaron en el PRD estos 5 años de gobierno de Martinelli? No se cambiaron de partido, se quedaron allí, aunque no tenían acceso. Entonces, eso es algunos dejaron de ser miembros, que es lo que pasa siempre en oposición, porque los partidos se han convertido en agencias de empleo en Panamá. 6 de cada 10 panameños están inscritos en un partido político. Pero eso también ocurre por la siguiente razón. La gente, los mismos partidos desean que eso ocurra. Si tú enserias la carrera administrativa y la elevas a título constitucional y decides que la cantidad de personas que requiere cada ministerio o cada entidad de administración pública para operar eficientemente, vas a rebajarlo inmediatamente. Nosotros, cuando estaba en la autoridad de turismo, nosotros presentamos y estudiamos el argumento de cuántos empleados necesitábamos, y eso no se aplicó. ¿Por qué? Por eso, porque existe una hipocresía al respecto, y por eso también no tenemos una clase administrativa burocrática capacitada. Cada 5 años empezamos de cero. Usted habló de los errores en el Papa Igoró, el no haber estado acá y haber delegado. Eso fue uno de los errores. ¿Qué más errores y qué aciertos? ¿Qué cosas repetiría de su primera experiencia política? De la primera experiencia es tratar de mantener la dirección que nos animó inicialmente, ¿no? Que es la de crear una respuesta a largo plazo para el país y a no vernos comprometidos con intereses especiales. Entre los errores que yo cometí, aparte del error ese de tratar de delegar autoridad, que no era un error tampoco, digo, hay que delegar autoridad, de lo contrario te conviertes en un dictador o peor, en un ¿cómo se llama eso? Esos líderes carismáticos. Sí, pero digo, mi opinión es que todo el mundo tiene que participar. Lo que yo no entendí es que tú no puedes delegar afecto, tú no puedes delegar credibilidad, tú no puedes delegar autoridad. La autoridad no se impone, se otorga, eso te la da la gente. Entonces, eso es algo que no entendí en ese momento. Y cosas positivas que rescataría de la experiencia del Papa Igoró. La seriedad y la honestidad con que enfrentamos el argumento de administración. O sea, nosotros no llegamos allá con la esperanza de obtener ventajas personales, y eso se queda. Y también el de participar más activamente con todos los grupos que conforman la opinión nacional. Eso nosotros lo hicimos muy bien. La gente que estaba trabajando con nosotros era gente de gran calidad. Raúl Leis, Ricardo Ledesma, había Luis Franco, había gente de gran nivel ahí. Usted dijo que se definió como una persona de izquierda, pero no de una izquierda idiota ni de una izquierda bruta. Fanática, perdón, una izquierda bruta. Hoy en América Latina, ¿con qué régimen se siente cercano? Ahora mismo te digo Bachelet, te puedo decir Bachelet. Es interesante porque ahora creo que solamente hay 2 gobiernos que no son gobiernos de izquierda, digo. Serían el de Colombia y quizás el de Perú. Pero tiene el argumento de Bachelet. A mí Bachelet me parece un argumento excelente. Es una mujer que ha sido reelecta también. Tiene calidad, de una persona que se puede considerar una persona de izquierda. En Brasil Lula hizo mucho. También. Ahora Rousseff está buscando la reelección. A ver qué ocurre allí. A mí, a pesar de todas las críticas que se le hacen a Correa, me parece que también es otro que ha enfrentado el asunto de una forma bastante exitosa. ¿Qué hay de Venezuela? Bueno, usted tuvo un cruce con el presidente Maduro. Yo quiero aclarar simplemente que yo escribí un artículo inicialmente que publiqué en mi página web pidiéndole a ambas partes, tanto a la oposición como al gobierno, que trataran de crear un terreno común
porque ya la cosa se le estaba saliendo de la mano, estaban matando gente en las calles. El presidente, por alguna razón, presidente Maduro, por alguna razón decidió hacer unos comentarios en su programa de televisión y habló de ciertas cosas que entonces me obligaron a mí a aclarar puntos de una forma muy respetuosa. Le aclaré los puntos que tenía que aclarar y esa aclaración, la segunda, que fue la carta al presidente Maduro, fue la que prendió el Congo, ¿no? Y bueno, mi posición sigue siendo la misma. Lo que más me preocupa a mí de Venezuela es la polarización que hay, porque incluso si la oposición ganase, el país está partido en dos. El país sigue partido en dos. Digo, ¿cómo vas a hacer? Entonces tienen que convocar a los mejores ángeles del carácter venezolano y tratar de crear una respuesta inteligente. Esa gente tiene los recursos económicos, tienen los recursos naturales y tienen los recursos humanos para resolver el problema. Pero ahora mismo están dos fuerzas tratando de cambiar la dirección del país sin querer aceptar la dificultad que plantea un cambio en donde la mitad casi del país se opone. O sea, hay que entonces buscar una tercera avenida y eso es lo que no hubo que están haciendo. En Panamá en el 2015 se celebrará la Cumbre de las Américas y el gobierno panameño ya ha dicho que invitará a Cuba. Hay quienes se oponen a esa idea. ¿Usted qué piensa de esa oportunidad? Yo invitaría a Cuba, definitivamente le invitaría porque Cuba es parte de América. Y lo que está ocurriendo en Cuba también es necesario que nosotros estemos preparados para darle la asistencia cuando las circunstancias políticas en Cuba cambien. Es decir, yo siempre he pensado que esa cuestión del bloqueo, por ejemplo, de Estados Unidos a Cuba es un bloqueo que es un bloqueo charlatán. Es decir, es un bloqueo que afecta al pueblo de Cuba, no afecta a la dictadura, afecta al pueblo de Cuba. Y también plantea una contradicción que debiera ser evidente. ¿Por qué no bloquean a China? Si en China no hay libertad de prensa, no hay libertad política, no hay libertad individual, no hay libertad de periódico, de información, no hay libertad de nada. Fueron a Tibet, invadieron Tibet, el lama se tuvo que ir. ¿Por qué no le hacen un bloqueo a China? Tema económico. Claro, pero entonces se cayó el argumento, se contradice el argumento, entonces a Cuba la vamos a bloquear porque es chiquita y porque son comunistas. Bueno, los otros también. No, pero a esto sí. Eso es absurdo. Yo creo que sin apoyar al régimen de Castro, sin apoyar la dictadura de Castro, con la que no estoy de acuerdo, hay que entender que yo creo que es correcto que Panamá, ejerciendo también su soberanía, invite a los países que Panamá considera que debe invitar, sin tener que estar pidiéndole permiso a otro a ver a quién invitamos a Panamá. Esta entrevista, y un poco ya para cerrar, usted la está dando en una semana crucial para Panamá. ¿Y por qué lo digo? Esta semana llega a la Asamblea de Diputados una denuncia para investigar a un magistrado de la Corte, el magistrado Alejandro Moncada Luna. También se dan negociaciones muy tensas para la elección del Contralor y también el presidente Varela anuncia quién es el nuevo procurador. Son todos elementos que se requieren para el fin de la impunidad y para que el presidente Varela logre cumplir su promesa de acabar con la corrupción. Su visión de todo lo que está pasando. En el caso específico del magistrado Moncada, yo creo que él tiene la oportunidad y tiene la obligación de aclarar de dónde surgieron los fondos que le permitieron a él adquirir estas propiedades. El hecho de que se esté interpelando ahora mismo al magistrado sobre el origen de esos fondos no debe ser interpretado como una persecución política, es simplemente una pregunta lógica y es una pregunta que tiene que ser respondida. Rápida y eficientemente y claramente. Así que hasta que tanto él no se agote eso, no hay que pasar juicio sobre nada. Yo creo que él tiene la obligación de hacer su presentación de su evidencia y en función de eso entonces podremos nosotros tener una opinión sobre ese punto. Sobre las otras dos circunstancias, Contralor y Procurador, yo repito lo que dije anteriormente. Y es un problema comprometerse. Eso le pasó a Martín Torrijos también cuando dijo que cero corrupción, etc. Aquí en Panamá la corrupción es parte de la vida diaria. Entonces, tú a una mesa que tiene las patas podridas, tú no le serruchas las cuatro patas porque se te cae la mesa. Si aquí mañana cagan con la corrupción, aquí quién sabe qué pasa. Es decir, la plata anda volando de mil formas, plata que no se sabe dónde salió, o sea, hay mil cosas que ocurren aquí, que todo el mundo mira hacia el otro lado y no hablamos de eso, como no hemos hablado de la invasión, por ejemplo, en 25 años. Hay cosas que no se tocan.
es como el pariente que tiene a alguien enfermo, entonces lo esconde cuando vienen las visitas. O sea, no queremos hablar de ciertas cosas. Entonces, el problema de la corrupción, por ejemplo, ¿qué va a necesitar Varela? Varela va a necesitar un procurador que no le haga la vida imposible. Va a necesitar un contralor o contralora o procuradora que no le hagan la vida imposible. Ahora mismo, si tuviésemos en la Constitución, por ejemplo, la orden de que los contralores y los procuradores tienen que surgir del sector civil, que no estén unidos a partidos políticos, que no tengan esto, entonces, ok, pero esa realidad no existe. Entonces, ¿qué hizo Martinelli? Lo mismo, si él tenía el temor, yo pongo un contralor o una contralora que son de otro lado o que tiran en otro interés, me van a hacer la vida imposible. Ya ocurrió anteriormente en el 90, donde teníamos un conflicto entre un partido político y un contralor. Así que, en ese sentido hay que entender... yo entiendo al presidente Varela, es decir, por supuesto que él va a tratar de hacer negociaciones y tratar de poner una persona que él considere que le va a hacer afecta a él, porque él considera que si es una persona que otra persona puede correr el riesgo de que esa persona obstaculice el desarrollo de su administración. Así que, como quiera que sea, el hecho de que no vas a acabar la corrupción ahora mismo, o no acabarla, porque nunca la vamos a acabar. No vamos a minimizar la corrupción mientras la corrupción tenga impunidad aquí en nuestro país y mientras tenga oportunidad de ser cometida. Él ahora mismo va a hacer lo que él pueda. E incluso una negociación con partidos opuestos para una contraloría, eso no debiéramos estar en eso. Aquí hay gente que tiene la capacidad para ser contralor o contralora, o procurador o procuradora, gente que tienen el peso. Habría que preguntarles si están dispuestos a asumir la responsabilidad. Pero una negociación para eso. Eso se ha dado en el caso del Contralor porque por Constitución lo elige la Asamblea y el panameñismo llegó sin mayoría a la Asamblea. ¿Algún mensaje de cierre, señor Rubén Blades? No, yo simplemente darte las gracias y darle las gracias a todo el mundo acá en Panamá por todos los apoyos y las buenas cosas, ¿no? Yo tengo mucha confianza en Panamá, siempre la he tenido, toda la vida. Yo no dudo de nuestra capacidad, eso es claro, tenemos la capacidad y cuando aplicamos la voluntad, somos los mejores en lo que hacemos. Pero sí hay algo que es necesario y es que nuestro país tiene que cambiar su actitud hacia la política. Y tenemos que empezar a pensar a largo plazo, dejar la mentalidad esa de rumbo, que es la mentalidad que no mira hacia atrás ni hacia adelante, sino nada más que se queda estacionada en el presente, y empezar a crear el argumento para formar el país que queremos. Hay otra gente que va al Panamá que es, y esa es la gente que está ahora mismo metida en la política. Nosotros vemos al Panamá que puede ser, y ese es el Panamá que tenemos que construir, por encima de todo esto que está ocurriendo ahora. Apelar al Panamá que puede ser y definir un objetivo a largo plazo para el país son las dos características o las dos propuestas que hace Rubén Blades aquí en Radar para correr como candidato a la presidencia en 2019. Muchísimas gracias por esta entrevista. Usted quédese en el Radar. Venimos con las conclusiones. Muchas gracias. Y ya en la despedida de Radar escuchamos a Rubén Blades hablando de un sistema político que está corrupto y que la corrupción no depende solamente de las personas, sino también de las instituciones. Doctor Ritter. Ha sido un programa largo y diverso. Muy diverso. Creo que eso es una primicia, lo de Rubén Blades, que es la primera vez que habla en un programa de esta naturaleza sobre su futuro y sobre su concepción sobre lo que ha ocurrido en Panamá. Nosotros debemos estar pendientes que en las próximas horas, si no días, o sea, hoy es domingo, pero lunes o martes, como se señaló, debe haber algún pronunciamiento por parte del gobierno sobre las medidas que se han de tomar en una situación tan tensa como la que existe hoy con Colombia. Basta con decir de dónde viene una relación que en algún momento esos derechos de los que se mencionaron hoy de Colombia en el Tratado de Montería, esos derechos los tenía Colombia cuando el canal era administrado por Estados Unidos, y en el grado de amistad que existió entre el presidente López y el general Torrijos, Colombia renunció a esos derechos
y Panamá en agradecimiento se los devolvió a Colombia una vez el canal revirtió, de manera que cuando dos países llegan a ese grado de amistad y de entendimiento es una perversidad dejar que ahora, por un malentendido o por una situación meramente fiscal, se deteriore de tal manera que haya llegado a las tensiones que han llegado y que nos encontremos en el punto más bajo de las relaciones entre esos dos países. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en ese frente, Juan Antonio Tejada. ¿Qué tenemos que mirar los ciudadanos en el proceso contra Alejandro Moncada Luna en la Asamblea? Bueno, yo diría que nos corresponde principalmente ver la actuación de la Asamblea Nacional. Eso fundamentalmente, más allá del nombre, en este caso Moncada, de alguna manera los ciudadanos percibimos que hay una especie de estado fallido en torno a los órganos de control, ¿no? El tema de impunidad es un tema de asignatura pendiente. Las 3 últimas elecciones los tenemos han girado sobre el tema de la corrupción. Y recordemos rápidamente, bajo el gobierno de Torrijos, 0 corrupción, bajo el gobierno de Martinelli, el eslogan de entran limpios y salen millonarios, y ahora con el gobierno entrante, el eslogan, el que quiera hacer negocios, que no entre al gobierno. Entonces, sí hay una preocupación muy sentida por parte de un segmento de la población. En consecuencia, los ciudadanos estaremos muy vigilantes del papel de la Asamblea Nacional. Creo que es una prueba de ácido, a ver si efectivamente nuestras instituciones funcionan como deberían funcionar. Eso fundamentalmente me viene a la mente. Una prueba de ácido. Alvin Widen, ¿puede la Asamblea Nacional elegir un buen contralor, un contralor con el perfil adecuado sin caer en los vicios políticos del pasado para esa negociación? Lo puede hacer en la medida en que sea consecuente con el principio de que el contralor en este sistema constitucional va a manejar el control previo. El control previo excluye, y esa es la gran diferencia que hay en los países que no tienen control previo y en los que lo tenemos. El control previo excluye totalmente el poner un opositor de contralor. Y lo excluye simplemente porque esa necesaria relación de comunicación y esa participación del contralor en el Consejo de Gabinete, un consejo político del presidente y sus ministros, es inaceptable que haya un extraño, que haya un enemigo, que haya un adversario. Además de eso, en los países, yo coincidiría en que si aquí tuviésemos solamente control posterior, que ojalá nunca pase, hago la salvedad porque este país sin control previo va a ser el desastre que estos 5 años demostró la señora De Bianchini. Si tuviésemos control posterior solamente, entonces se justificaría que autónomamente, sin consideración de ninguna relación de quien nombre, que no significa que porque lo nombre significa que va a ser un incondicional del presidente de la República. Yo se lo digo a quien quiera, nunca fui incondicional de Mireya Moscoso. Jamás fui incondicional de Mireya Moscoso, y quienes eran diputados en esa época y quienes eran funcionarios lo saben. Entonces, el problema no es sino tu personalidad, tu carácter, y si tú cumples tu juramento cuando eres elegido. Pero poner un contralor de oposición en la Contraloría es una perfecta aberración en nuestro sistema constitucional. Si fuera control posterior, perfectamente válido, como lo hacía Venezuela, como lo hacían otros países, que pones al contralor en control posterior de la oposición para que controle todo lo que pasó. Pero aquí no trabajamos así. Creo que la conclusión es clara. Lo que la ciudadanía espera es que esas negociaciones se hagan de manera abierta y transparente y que no se utilicen partidas para esa negociación, como ha sido denunciado en redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en Radar, pero veamos antes la caricatura de Hilde. Tenemos a, me imagino que este es un colombiano porque dice Ave María, pues. Y mira la bandera, Claro, en la la bandera corbata. arnufista, Colombia panameñista, declara a Panamá como paraíso panameñista, fiscal. mira la coincidencia de los colores. Podemos ver la indignación en esa caricatura, doctor Riquelme. Ahí está reflejada la indignación, pero también está reflejada con la característica de Hilde también la percepción y el la xenofobia, el anticolombianismo que se está desarrollando en Panamá, porque la manera como está presentado el colombiano es un hombre que tiene dinero a raudales que se le salen por los pantalones
y que no se cepilla bien los dientes. No, es una... No creo que... Esas son maldades No de Hilde. creo que a Hilde le vayan a dar una condecoración colombiana en los próximos años. Definitivamente que no, pero ha consignado ese sentimiento que vemos hoy en día y percibimos. Gracias por acompañarnos en Radar, lo esperamos el próximo domingo.